Nike ha hecho su primer evento colaborativo con Chainsaw Man, el manga escrito por Tatsuki Fujimoto. Y en esta collab, 3 personajes nos acompañan en el mundo de Nike, donde en este video hablaremos sobre una de ellas. Makima es una Nike SSR de elemento agua. Su clase es defensora y su Burst Skill es rango 2. El arma que utiliza es subametralladora y se le conoce como Unknown Weapon, la cual contiene 120 balas y tarda 1.5 segundos en recargarse. El daño que realiza con esta arma es de 8.7%. Su primera skill, Show Me What You Got, se activa cuando es atacada 20 veces y el efecto va para todas las Nikes aliadas, aumentando la velocidad de recarga en 36.96% por 10 segundos y también aumenta la defensa en 14.78% por 10 segundos. Su segunda skill, Seems I've Been Noticed, se activa tras 120 disparos y el efecto va para Makima. Atrae la atención de los enemigos durante 3 segundos y si Makima recibe daño letal, que significa hasta el punto de eliminarla, se aplicará un efecto llamado Indomabilidad durante 7 segundos. Indomabilidad hará que ella no pueda morir durante ese tiempo, así que gana supervivencia, aunque esto solo se puede activar una sola vez por batalla. Además de esto, también reduce el tiempo de espera de su propio Burst Skill en 11.58 segundos. Recomiendo que mejoren la Skill 1 primero, ya que esta dará algo de soporte al equipo, aumentando tanto la velocidad de recarga como la defensa, y es algo que se activará casi seguido debido a que ella llama la atención durante un tiempo con la Skill 2, para que los ataques que necesite recibir sean recibidos y así active la skill. La Skill 2 la dejamos para luego, ya que el llamar la atención es el mismo efecto independientemente del nivel que esta skill tenga, así que no se ve afectado. El efecto de Indomabilidad es cuando casi recibe daño letal y eso igual no es afectado por el nivel de la skill, solo siendo los segundos de reducción de su Burst Skill lo único que va a cambiar según el nivel que la skill tenga. Pero al ella no volver a ganar el efecto de Indomabilidad una segunda vez, no me parece muy conveniente subir esta skill, ya que el Burst Skill en una batalla difícil quizás lo usaremos 1 o 2 veces como mucho. Y al durar poco el tiempo de espera, creo que sobra el tener menos duración para poder usar el Burst Skill, a menos que seamos capaces de cargar rápido a la barra de Burst para usar de nuevo la Burst Skill, e igual necesitamos que para eso nuestro Burst 1 se active rápido. Y aunque la perforación es algo bueno, hablando de la Burst Skill, que ya voy a hablar sobre ella es defensora, así que no realiza tanto daño como DPS, y los efectos, aunque le curen, al haber usado Indomabilidad no sirve de mucho hablando de stage o bosses difíciles, que posiblemente la vayan a eliminar rápido. Su Burst Skill, Can You Be Quiet, se activa cada 20 segundos. Sus efectos van para Makima, siendo que el primero es ganar perforación y recuperar HP en base al daño que ella realice en 34.02% durante 10 segundos. Y si se está en el efecto de Indomabilidad, aumenta su potencia de HP en 41.02% durante 10 segundos, que esto es igual a que se va a curar más si es que recibe curación. Makima está enfocada mayormente a tanquear al equipo usando el efecto de su segunda skill, con la cual si le llegan a hacer daño letal en los 3 segundos que llama la atención de los enemigos, se pondrá un efecto llamado Indomabilidad, que prácticamente durante este efecto, que es durante 7 segundos, Makima no morirá. Su primera skill tiene su utilidad como soporte para ayudar a que recarguen un poco más rápido a las Nikes, y les da algo de defensa. Los efectos no son tan altos, pero como plus, pues en algo nos van a beneficiar en algún momento. En cuanto al Ultimate, como decía hace un momento, la perforación es un stat muy bueno porque traspasa daño entre un enemigo a los que se encuentren detrás, pero al Makima ser defensora, no es demasiado el daño que realiza como para aprovechar esto de la perforación. Y si Makima está en su estado inmortal, ella aumenta la cantidad de curación que recibe, por lo que para estar un poco más de tiempo con vida, hay que ponerle a alguien que le cure mucho, ya que en caso contrario, cuando se termine la inmortalidad, será blanco fácil al ser eliminada por muy poco daño. Entre las ventajas que puedo mencionar o he visto en Makima,
tenemos que ese efecto de indomabilidad, o para que entiendan el efecto, le vamos a llamar inmortalidad, es realmente bueno, y más viniendo de alguien que tanquea. Antes, los 3 segundos que ella tanquea me parecían muy pocos, que igual y sí, pero en Nike las tanques son eliminadas realmente fácil, al no tener una especie de support para la defensa, que aunque llevemos una muy buena healer, no es suficiente ya que hay ataques que eliminan de un golpe. Por ello, esos pocos segundos me parecen mejor para los momentos justos en los que se necesite el tanqueo de Makima. Y gracias a esa inmortalidad de 7 segundos, aquí sí que nos tanquea realmente bien. Si tenemos la ventaja de que no nos eliminan de un golpe a Makima, el efecto de aumento de curación recibida de su ultimate puede venirle muy bien si la acompañamos con muy buena healer, para que recupere su HP tan rápido como lo pueda haber perdido. Por desventajas, sí que encuentro varios peros en Makima. Por ejemplo, con su skill 1, los dos efectos que tiene dependen de que ella sea atacada 20 veces, y si no tiene activa su inmortalidad, morirá si le dan un golpe letal y es eliminada, por lo que no podrá poner estos efectos, y si dependemos de que ella los active, pues nos quedaremos sin estos efectos durante la partida. Pasando de nuevo por su tanqueo y su inmortalidad, como mencioné antes, los 3 segundos siguen siendo pocos, pero me parecen razonables debido a que las tanques son eliminadas bastante fácil, así que el hecho de que no llame la atención tanto tiempo me parece bien, y más siendo que los 120 disparos que necesita hacer para que se active ocurre bastante frecuentemente, así que igual tan poco tiempo no es. Pero en vista de que su inmortalidad dura 7 segundos, quizás sí creo que queda un poco corto, ya que si no está llamando la atención mientras es inmortal, no está cumpliendo correctamente su función de ganarle tiempo al equipo, por lo que de 5 segundos hubiese estado mejor este tanqueo. El otro efecto de la segunda skill es que reduce casi 12 segundos del tiempo de espera de la bolsa skill de ella misma, cosa que no lo veo útil a menos que cumplas ciertas condiciones, como el hecho de que la barra de bolsa skill la seas capaz de llenar rápido. ¿Por qué? Pues porque Makima tiene un tiempo de espera para usar su ultimate de 20 segundos, tiempo que es bastante poco y prácticamente todo el tiempo en lo que se acaba el full burst y se vuelve a cargar la barra de burst skill para volver a usarlos, estará activo su ultimate para usarse. Así que este efecto lo veo inútil a menos que carguemos rápido la barra de burst y además que reduzcamos el tiempo de espera de los ultimates de las demás Nikes, ya que si no es así, incluso si cargamos rápido la barra de burst, aún necesitaremos esperar a que estén activos los ultimates de las demás, por lo que tenemos que equilibrar la reducción de tiempo tanto para ella, para cargar más rápido la barra de burst, como también la reducción de la burst de las demás Nikes, para que todo se equilibre y puedan complementarse. Hablando de su burst skill, o sea su ultimate, el efecto de perforación es bueno, pero ella no lo aprovecha porque no es DPS, y siendo usuaria de subametralladora, el daño es menor todavía, así que no es tan útil para ella, o quizás sí para enemigos de poca vida, más allá de estos, no. Para compensar las debilidades de Makima, recomiendo llevar Nikes que apliquen daño compartido, el cual es una de las mejores defensas que he probado, ya que esto hace que 2 o más Nikes, dependiendo de quién lleven, reciban una parte del daño de la Nike que está siendo dañada, por lo que se reducen el daño entre sí, y esto ayuda a la supervivencia. Una buena healer evidentemente tienen que llevar, y que esta misma aplique la curación, que no sea de las que recuperan vida en base al daño que las propias Nikes hagan, ya que Makima, al hacer poco daño, no se va a curar tanto. Alguna Nike que aumente la velocidad de recarga aún más nos puede venir bien para que Makima tarde mucho menos en recargar y así gaste sus 120 disparos para que mucho más seguido llame la atención de los enemigos, y así poder aprovechar a que se active el efecto de indomabilidad. Lleven a una buena DPS y de ser posible a una buena buffer para que la DPS se haga cargo de los enemigos y aproveche el tiempo que Makima va a ganar gracias a su tanqueo, o en su defecto, subir a un buen nivel a sus Nikes, tanto sus propios niveles, skills, así como equipamientos. Aquí les dejo una guía completa sobre el leveo por si no saben cómo hacerlo. Esta es Makima, una de las 3 Nikes de la collab entre Nike con Chainsaw Man. ¿Cuál es tu opinión sobre ella? ¿En qué equipo la llevas y qué tal te rinde? Les leeré en la caja de comentarios.
Si te gusta el contenido que hago, únete a los miembros del canal donde estarás ganando beneficios como videos exclusivos o anticipados, o poder usar stickers para los comentarios de mis videos o mis directos, los cuales hacemos todos los martes solo para miembros del canal y los viernes para todos en YouTube. De paso, invitarte a que me sigas en Twitch, twitch.tv/kami987, donde jugamos Nike en directo, y si ves este video recién subido, estamos con drops activados para que puedas ganarte unos cuantos cristales para el juego. Y cada vez que haya drops para Nike, estaremos en directo en Twitch para que no te los pierdas. Muchas gracias a los que ya son parte de los miembros del canal y los que me apoyan en los directos. Se agradece muchísimo el apoyo. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like y comenta para que el video se recomiende a más personas. Y si lo compartes con tus amigos, me ayudas muchísimo. Soy Kami y hasta un próximo video.